still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes, for the snakes. Load the clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan to moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y listo, amigo Chris. Todo suyo. Acércalo al micrófono, amigo. Mostrarlo. Tienes que mostrarlo, tienes que lucirte. Parece que me produce que no se escucha, amigo. Eso. Hoy día empezamos un programa distinto. Al son y al ritmo de una calimba. Una calimba casera chilena, hecha en casa. Con el trasero de un zapallo. En medio zapallo iba a decir yo. Zapallito. Tenía el manso zapallo. Y maderas nativas. ¿Sí? Esto es Amaru hecho en Chile. Instrumentos musicales. Por último, de su Instagram, por último. No tiene. No tiene, ¿viste? No tiene, amigo. Pero bueno, está bonito el instrumento, está relajante. Es como, ¿sabes qué? Cuando lo escuché, cuando me lo mostraste delante y me lo hiciste sonar, me acordé de, que no sé cómo se llaman, pero son como una olla, como de cuarzo, no sé cómo serán eso. Son como unos boles ¿Ya? que les Sí. pegan y le hacen... Eso se llama cuenco. Ya, gracias. Muchas gracias, yo no. Tú sabes que soy incurto en esas cosas, po. Eso como que tiene el centro, la ollita que decís tú es como de cobre, parece, no estoy seguro. Espérate, a ver. Ok, Google. ¿Cómo se llaman esas cositas que suenan así una? Bueno, y la cosa es que claro, está... No te entendí, pero aprendo más todos los días. Ah, ya, gracias. No, Lo dudo, sí, lo dudo en realidad. No me sirvió de nada. Son palabras de buena educación nomás las que te dijo ahí No tengo idea de lo que dijiste. la chiquilla. Ya, pues, pero eso es como un plato de madera que tiene en el centro un metal, no sé si es cobre o algo así. ¿Ya? Y más el mango de madera, claro, uno le pega y con la vibración empieza a girar y emite un sonido bien profundo. Se supone que por cada persona emite un sonido en particular. Cada uno como que tiene su propio sonido. Es que el otro día lo vi en La Divina Comida. Porque alguien, no me acuerdo, una chiquilla que era como, tenía su lado zen, su lado espiritual, su lado... Lo hizo sonar y fue como, oh, relajante. Y eso me hizo recordar, pues, el sonido. Imagínate ahí en el campo, mar, verde, montaña, Lago. almeja, y todo, y tú haciendo sonar eso. No, relajante. Gracias por el chiste fome y tirar un chiste fome en el chat. O sea, están apareciendo las estrellas, que Kardashian está apareciendo y Vanderground. Ahí también conocido de cuando lo invitamos por primera vez a nuestro invitado amigo Chris. Todo tuyo. Sí. Bueno, no, de hecho cuando lo estaba tocando ahí entre las montañas, el lago y las almejas que dices tú, los pajaritos se posaban en mí, los zorzales, las diucas, ¿cuáles más? Hiciste el canto de... Ese. ¿Verdad? Y los niños tirando así migas de pan hacia la vengan a besitos. Saludos, gracias por estar acá, Vanderground. Ahí en el chat nos está escribiendo. ¿Viste? Ahora el chat sale abajito, en el live, por si acaso. Está lindo, me gusta. Aparece abajito. Oye, Colorado. Mande. ¿No sabéis nada? O sea, no sé. Así como actuando. Ahora te voy a contar. Qué histriónico, amigo. Sí, es que... Y por ahí dicen... Uy, se me nota el pijama, sorry, se me nota el pijama. Voy a cerrar el... Ahí sí.
En septiembre, en septiembre, ¿cuál es el baile nacional, amigo? La cumbia. Bien dicho. Y el segundo baile nacional, El segundo bando, la cueca, pues, amigo. la cueca, exactamente. Y en la cueca, cuando uno se pega una bailada, ¿Mm? después del primer baile, ¿cuál es el dicho que dicen los cantantes? No hay primera sin segunda. Así nomás, pues. Ahí Así nomás. que con ese mismo no hay primera sin segunda, adivina quién vuelve. Está Redoble de apareciendo. tambores. Está apareciendo en estos momentos. Papá, se ve bajito ahí. ¿Cómo está? Pase, Gabriel, invitado. Gabriel el psicólogo. bienvenido. Sí. Pucha, no tengo fanfarria, no ¿Cómo tengo nada de están? eso, pero. Bien, Gabriel, qué bueno y qué gusto tenerte por acá nuevamente. No, gracias a ustedes por la invitación. Te noto más suelto hoy día, JP, ¿eh? Es que ya nos conocemos. A ver, Sí, el otro día me sentí, la verdad es que estaba medio asustado porque ahora, no te miento, ahora igual tengo las manos heladas. Pero porque fue que yo presenté los temas y no les gustaron, así que no, pero no importa. No, amigo, todo lo contrario. Oye, ¿te gusta esto, lo nuevo como se ve o no? Sí, bien, ¿eh? No sé si, Gabriel, tú lo estáis viendo No sé igual si lo... en el trash. La verdad es que lo sí, copié, la verdad es que lo copié de otro sí, lado. debe ser. Sí, lo copié ¿Sabes el cómo? diseño. Ah, Me siento como en las pantallas de elección del Mortal Kombat, del Street Fighter. para elegirnos. Sí. Mira, que dice que cambie el fondo de la consulta online el Gabo, dice. Ahí en el chat, el Vanderground y que Kardashian dice JP necesita terapia. Mm, Eso sí, sí, eso puede sí. ser. Puede ser. Bueno, no hay primera sin segunda. ¿Cómo está Gabriel? Bien, súper bien, contento acá, nuevamente estando con ustedes y ahí expectante pues, para ver qué vamos a conversar hoy día. Mm. Así pues Oye, bueno, hoy día mm, tenemos varias propuestas. Y ahí las queremos ir revisando. Y además que la gente igual le aporta harto a estas conversaciones cuando hacen sus intervenciones. Así que es súper importante que intervengan. Por favor, sí, po. se las Dejen su pedimos. preguntita y la vamos a estar incluyendo. Mira, abajo el Eso Cristian está sí. apareciendo en estos momentos en nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir en Instagram, en YouTube. Bien, está todo ahí. Por si acaso. Ah, no puse la. Ah, pero de ahí lo voy a ir preparando lo de Gabriel para que lo vayan también a seguir en Instagram. Que está muy guay, está bien. Y la miel también. También, La ¿verdad? miel. No la he probado, pero me imagino que deben ser buenas. Son buenas, así que Bueno, ahí me hacen un encargo y llegaré allá a dejarles la miel. Un en nuevo una moto, auspiciador. sí, en una Vespa. Chris. Bueno, ¿qué es lo que nos trae por acá este día? Hoy día queremos revisar como puntapié inicial un tema que tiene igual hartas implicancias. Y sin más preámbulo, simplemente lo voy a anunciar. El voto voluntario. Así nomás, señores. Estamos en épocas en las que, después del revuelo social, de este, como no sé si despertar tal vez, la gente está mucho más atenta, está más pendiente, más participativa. Y quieren volver el voto obligatorio nuevamente. ¿Qué implicancias traerá eso? ¿Qué efectos causará en la población? No se lo pierda. En un Ahora próximo mismo. capítulo. Ah, ya pensé que iba a decir en En un estado próximo. de revuelta. Estuve a punto de decirle, pero después dije, no, mucha joda, ¿viste? Que había que empezar arriba, pues, amigo. Eso Bueno, sí. el tema lo propuse yo. Porque la verdad es que me llama la atención. Como les comentaba anteriormente, o sea, en off, me llama la atención porque uno cumplió los 18 teniendo el voto, inscripción automática con el voto voluntario. Pero anteriormente nosotros, el voto era obligatorio, po. O sea, yo desconozco, traté de averiguar, pero la verdad es que no fue, pero desconozco las multas. Creo que eso es con cárcel en ese tiempo, cuando no iba a votar. O no sé si multa. Mira, voy a buscar mientras ustedes hablan, pero a mí me llama la atención porque como a mí ya no me afectaría. Porque ahora hay una mal llamada, no sé si mal llamada la verdad, pero me da risa, escuchar La Generación de Cristal.
Entonces es como que te obliguen a hacer algo que tú no quieres. Yo creo que te choca o les chocaría hacer algo así, po. No sé qué les parece a ustedes. Yo creo que primero habría que aclarar qué es eso de la generación de cristal. Por ejemplo, Gabriel, dentro como esta conciencia psicológica o social, eh, ¿entienden más o menos que esta referencia de la generación de cristal? Sí, pero en general a mí no me gustan mucho las categorías, en realidad. Yo creo que las sociedades evolucionan y evolucionan no necesariamente por un nombre. Nosotros le vamos poniendo nombre a distintas situaciones o fenómenos que vamos viendo, pero no necesariamente tienen que categorizarse, porque si yo propongo como un nombre a una generación, pero la denomino generación de cristal, eh, puede ser inclusive peyorativo un poco. Eso no me gusta, no me gusta ese tipo de calificativos para la sociedad en general. No obstante, no sé si es de cristal o hay más posibilidades de opinar sin represión. Yo creo que nosotros venimos de una generación que estaba más reprimida, hijos de la dictadura, qué sé yo, que nos imponían todo y nosotros teníamos que acatar y funcionar y nuestra sociedad funcionaba en base a creación de leyes, a creación de motivos que venían desde una cúspide y nosotros nos movilizábamos y trabajábamos y cumplíamos en ese momento casi 10 horas laborales, hoy ha ido disminuyendo, porque los derechos estaban muy limitados. Si bien siguen siendo limitados, creo que en ese momento, por lo menos en mi infancia, y no sé, hablando con mis viejos, con mi familia, hemos ido avanzando de a poco. Yo creo que por tener opinión, por protestar, por no querer ir a votar, que también es un derecho, les denominan generación de cristal a estas personas, a estos chiquillos. Pero en realidad yo no lo veo tan mal. Yo creo que es una forma, es su forma hoy. Y nosotros, claro, veníamos un poco de la generación del castigo, como así funcionábamos, en base al castigo. Entonces, si nosotros no aprendíamos, nos castigaban. Si nos iba relativamente mal, nos castigaban. Si nos portábamos relativamente mal, nos castigaban. Si opinábamos en la mesa, cuando estaban hablando los adultos, nos castigaban. Y a veces el castigo no era solo castigo, sino que además se incluía con un golpe, qué sé yo. Eso ha ido cambiando un poco, un poco. Por lo general, en las poblaciones más complejas todavía sigue ese método. Igual que si habláramos como del feminismo, el feminismo ha logrado permear en casi toda la sociedad, pero en los hogares donde hay más necesidades sociales, a veces no permea el feminismo por lo mismo, porque esas personas son aisladas del sistema y funcionan como todavía quieren las cúspides que funcionen. Tremenda vuelta que... ¿Cierto? Como que un giro Sí, es invisible a los ojos de... O sea, de un ser humano mortal. claro, es que si no se habla, si no se toca, es lo que pasó. Pucha. Ya, bueno, aquí nos vamos a hablar de expresarnos, explayarnos. Basta de represión, Colorado. Vamos. Es como esto de la cuarentena, de estar encerrado, se salió a la luz algo que era que todos sabíamos, o sea, empezó a salir más los femicidios, que el hombre le pega más, o sea, le pega a la mujer, las denuncias, todo esto fue porque nos obligaron a estar en casa
Y se fue, es como, pucha, me estoy dando vuelta, pero es como un secreto a voces. Algo que todos sabíamos, pero que la televisión, porque ojo, la televisión es la que mostró esto. O sea, porque si tú estás en tu casa y escucháis por la ventana que le están pegando a la vecina al frente, o que le están pegando al niño al frente, es raro decir, o sea, es poco común escuchar que la mujer le pega al hombre, pero pasa. Pero la televisión visibilizó algo que todos sabíamos, o que la mayoría sabíamos en ese caso. Es que claro, es algo que teníamos muy naturalizado también, pues entonces era común, era como, sí, esto es parte del paisaje en el fondo, esos acontecimientos de violencia que de pronto veíamos. Y sí, y tienes toda la razón, Gabriel. Yo no merezco que me digan que pertenezco a una generación de cristal, ¿por qué no? No, simplemente soy Boomer. renovado. Boomer. Pero en realidad sí, pues, o sea, los chiquillos, estos jóvenes de ahora, reclaman, pues ellos golpean la mesa, pues, o sea, el torniquete fue un golpeado de mesa importante y ahí los abuelitos después nos sumamos, pero en realidad fueron ellos los que empezaron a poner límites. Yo creo que eso es súper importante e interesante, me imagino también, porque, claro, pues como decíamos, como este recuento de que somos generaciones que de a poco hemos como ido desligándonos muy lentamente de la represión, de las obligaciones, y de pronto estos chiquillos vienen y dicen, no, esto no nos gusta, y reclaman, y un reclamo con fuerza, con energía. A diferencia de lo que hacíamos nosotros, no sé, pues yo pertenezco al gremio docente, salíamos a marchar así pacíficamente, tocando un tambor, soplando silbatos, gritando un par de cosas y bueno, llegamos hasta un punto y nos teníamos que ir ya para la casa porque no había nada más que hacer, pues. Y sin efecto, pero las chiquillas, torniquetes, pum, colapso y después millones de personas ahora en la plaza Baquedano, ahora es Plaza Dignidad, o sea, así de potente. Y esa es la generación que tal vez no se quiera someter también al tema del voto obligatorio. Yo creo que psicológicamente, Gabriel, el tema de la obligación o del no en nuestra cabeza, ¿cómo funciona cuando no le imponen? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el efecto que nos va generando? ¿Qué podría pasar si dijeran, no, es que tienen que ir a votar porque es malo que les cierren, no sé qué, así que obligación, es ley? Pueden ser distintas reacciones que tenga la sociedad, pero creo que fotografiando un poco lo que ha pasado en nuestro país, lo que ustedes están mencionando, yo creo que va a ser un motivo de reclamación. Yo creo que las personas van a reclamar su derecho a no votar, o a que no le impongan, en realidad, más que no votar, es que no le impongan. Y lo entiendo. Yo también entiendo porque vengo de esa generación, ¿cierto? Que quieran obligar a votar a la gente para que se manifieste, ¿cierto? Y elija ciertos políticos para ciertos cargos. Sí, es verdad. Y a mí también me pasa, a mí me gusta harto la política. También me gustaría que fuera a votar mucha más gente, pero yo me preguntaría qué es lo que estamos haciendo mal el resto o qué están haciendo mal los políticos para que no vayan a votar las personas. Sí, esa es la pregunta. Entonces, ¿por qué la política no se moderniza y no se actualiza para motivar, para cautivar a las personas que vayan a votar, a las nuevas generaciones? Entonces, ahí no hemos sido capaces de llegar. Nos cuesta muchísimo con los adolescentes, ¿cierto? Cuando nosotros conversamos rutinariamente con los adolescentes nos cuesta muchísimo llegar al fondo, pero cuando lo hacemos se abre un mundo. En las sociedades pasa lo mismo, cuando nosotros logramos llegar a lo que necesita la población, se aperturan las conversaciones. Lo que pasó con la revuelta social es que la población en general se motivó por distintas situaciones. Nos dimos cuenta que la población era mucho más compleja, que no era una sola causa que nos tenía así, y eso se transformó en un cúmulo de manifestaciones y conversaciones y diálogos que habíamos perdido hace muchos años. Entonces,
¿qué pasó después, cierto? Porque, claro, fuimos a votar, nos sentimos identificados, fuimos a votar, votamos, hicimos una votación histórica, y después la segunda, cuando ya teníamos que elegir a las personas, no fue tanto. ¿Qué habrá pasado ahí? Edge. ¿Qué habrá pasado ahí? Algo pasó en ese proceso de la emergencia, ¿cierto?, de este fenómeno versus el tener que ir a elegir a alguien. Mm. O sea, Sí. porque en la primera votación nosotros no elegimos a alguien, elegimos algo. Claro. Claro. Pero después, cuando tuvimos que ir a elegir a alguien, bajó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí se metieron muchos políticos. Muchos Sí. políticos que estaban, incluso muchos que estaban en contra Sí. de Es que que- esto ocurriera. Entonces, Mm. ¿qué pasa? Si siguen apareciendo las mismas personas, van a haber muchas personas que no van a querer ir a votar. Lógico. Se defraudan. Mm. Sí, po. Oye, espérate. Mira, dice voy a leer un poquito el chat, que Nada más colorado. está movido. Nos acostumbraron a normalizar lo que no es normal, dice Kakardachan. Y Constanza Len dice, esos 30 pesos son 30 años aguantando muchas cosas. Y está bien poder expresarnos, pero siempre con respeto. El automático. Muchas gracias por estar suscrito un mes más con nosotros. Muchas gracias. Hoy no sonó ni musiquita ni nada, pero gracias. Ya 3 meses suscrito con nosotros. Gracias, corazón K-pop para ti. Ya, Con la uña sucia. sí, con barra. Ya. Claro. Mira, ya aquí se nos fue al extremo. O sea, no sé el extremo, pero escribió un Se testamento. apasionó. Sí. Se apasionó. Vanderground dice: chuta, es que me cuestan los textos grandes. Chris, ¿podís, por favor? No hay problema, amigo. El denominar con connotaciones negativas a ciertos rangos etarios o movimientos o conductas colectivas será una costumbre conformista respecto a las diversas desilusiones que uno pasa cuando joven y ya de viejo el golpe de realidad de no ver ningún cambio te vuelve parte del problema. Mira, hace una... Vanderground siempre con sus preguntas Sí. tan filosóficas, tan profundas. Pregunta de opiniones. Sí. Sí. Y. Pero sí, me hace mucho sentido lo que dice ella, ¿no? Me hace mucho sentido. Yo creo que efectivamente nosotros cuando adultos nos limitamos porque somos más rígidos además. Entonces creemos que nuestra crianza ha sido la mejor. Eso pasa muchísimo cuando, no sé, nuestros padres nos decían, a mí me criaron a palo. Y es como a palo tienes que aprender. Como si uno estuviera bien, ¿cierto? Como si uno tuviera todo resuelto. Como si uno no la pasó mal en ese momento. Como si cuando uno recibió un palo así como que, ya, está todo bien. Me superé, gracias. Claro, y lo superé y estoy súper superado, como se dice. Pero en realidad hay muchos procesos inconscientes que quedan dando vuelta de eso. Esa misma rigidez que uno tiene al no adaptarse a las nuevas fórmulas, a las nuevas generaciones, habla de lo rígido que nos ponemos. Y eso es parte, ese es parte del problema, como decía ahí Vanderground. Y después, mira, Kakardachan después comenta, en la segunda creo que las personas comentaron nuevamente, o comenzaron, yo creo que te trató de escribir, nuevamente a desconfiar porque no entienden que no los queremos a ellos. Así como decía Gabriel, efectivamente, y a la vista de cualquier ser humano que habite este largo y angosta faja de tierra, hubieron unos sinvergüenzas que ya habían estado ahí oponiéndose y después aparecieron como nosotros queremos ser constituyentes para ayudarlos al cambio. Y entonces ya basta, ¿no? Es como paremos con el abuso un poco. Sí, es como que no quiero perder ni pan ni pedazo, sí. Exacto. Sí. Es eso, yo tengo, o sea, me hace mucho sentido lo que dice ahí el JP porque es la pérdida de poder. Igual es difícil perder el poder para todos. Para todos. Todos tenemos cierto grado de poder y cuando lo perdemos
nuestro narcisismo aparece, po, y entonces tratamos de defendernos como sea. Ahora, hay un conglomerado entero político que funciona de esa forma. Es quien no quiere perder el poder. Y si bueno, las condiciones no son como ellos querían, se van a meter ahí para tratar de coartar las posibilidades de cambio dentro del marco que puedan. Y eso va a ocurrir. O sea, se van a resistir a la pérdida del poder, sea como sea, con dientes, uñas, con todo lo que tengan ahí a la mano. Pero eso es algo humano. Eso sí, nosotros nos resistimos un poco a la pérdida de poder, es parte del desarrollo humano. No obstante, tenemos la posibilidad de ir flexibilizando. Cuando nosotros hay algo que nos genera ruido, nosotros podemos hacer algún proceso para que eso deje de hacernos ruido, para que nosotros crezcamos con esa posibilidad. Esa posibilidad se puede llamar crisis, ¿cierto? Nosotros le tememos a las crisis, pero las crisis nos permiten los cambios sociales, los cambios humanos, los cambios personales, casi siempre parten con una crisis. Entonces, si nosotros la sabemos aprovechar, podemos generar instancias únicas. Eso es lo que tienen que aprender algunos, creo yo. Aprovechar las crisis para ir generando cambios en el comprender, en el vivir, en el vivenciar. Tenemos que entender que ya el modelo individualista, donde nosotros crecimos, tiene que ir flexibilizando. Nosotros tenemos que crecer en sociedad. Somos seres sociales. Así nacimos, así nos creamos, así nos desarrollamos. No podemos ir en contra de la naturaleza. Es como... Sí, Dale, Chris, sí. amigo JP, por favor. Por favor. Justo iba a comentar lo que puso Kardashian. Dice, el susto a la tsunami rojo. Bueno, al tsunami rojo. Que fue la frase que marcó está marcando esta semana, creo que fue, que la dijo... ¿cómo se llama gobernador? Orrego. Creo que fue el que dijo esa frase. Orrego. Espérate, Colorado, yo no lo vi. ¿Podéis ponerlo en contexto? ¿Lo dijo así como que él le tiene miedo o él dice, no, esto está bueno? O sea, como hay que juntarse, hay que juntarnos todos porque el tsunami rojo se viene. Una cosa así fue. No me acuerdo muy bien cómo fue. Como para juntar al Chile no vamos. ¿Cachai? Fue Chaguán, dice. Bueno, la cosa es que se entiende la frase. Y referente a lo que dice Gabriel, yo creo que uno, claro, te crían así sociable, pero es difícil cambiar cuando la sociedad está tan rápido, está avanzando tan rápido. En sí siento como que te imponen, no sé, por ejemplo, a un lenguaje inclusivo. ¿Cachai? O sea, que salió del, no sé, de esto de la mujer, de las marchas feministas, que el todes, todo esto, como que a uno que como que está tan acostumbrado a decir ella, él, que te impongan, en mi caso, ojo, el todes es chocante, po. Chocante. O sea, yo no lo acepto. Yo no lo comparto. ¿Cachai? Entonces, que te impongan. El Chris sabe que yo igual tengo como. Bueno, y los que me conocen saben que yo fui criado así como. Mi viejo me decía: no, está con todas las minas que queráis y tenéis que. Y después, hasta mi vieja: oh, quédate con todas las minas y después cuando ya estés listo, sí te casáis. Una cosa así. Entonces, con ese pensamiento machista. ¿Cachai? Entonces, claro, a uno le cuesta. Hay que hacerlo, sí. Hay que hacerlo. Pero cuesta. Eso nomás quería decir. Ya estoy. Sé que estoy tan relajado. Estoy tan relajado que estoy hasta con el pie arriba. No lo pueden ver, lamentablemente. Pero estoy con el. ¿Cómo así? Eso. Yo quería comentar una cosilla antes, Colorado. No sé si antes de que Gabriel ahí nos pueda dar algunas luces.
una vez en una clase, una profe nos decía que un país feliz o gente feliz de un país es la gente que tiene opciones. Cuando uno tiene opciones, eso ya es una distinción para ser feliz o no. O sea, que yo pueda optar por AFP o no AFP es una opción. Que pueda optar por Ayuya Marraqueta es una opción. El tema de tener opciones ya aumenta como la sensación de bienestar. Claro, y retomando el tema del cambio social, de votar o no votar, me imagino que sí, pues si yo te obligo, te quito opciones. En cambio, si yo invito, es distinto. Es distinto invitar que obligar. Y de pronto estábamos, claro, quienes quieren imponerlo son los que vienen de una generación o están acostumbrados a obligar, a imponer. Pensando, por ejemplo, en lo que dice JP también. Si usa el todes o no usa el todes. Yo creo que también tiene que ser una opción, porque en el fondo, si separan de una misma población, de un mismo lugar, distintos grupos de personas, y uno dice, no, pues que tiene que ser así, y desde el otro lado no, es que tiene que ser así, finalmente no se establece un diálogo. Y yo creo que ahí donde está en esa minucia, en ese pequeño gran detalle, es donde está la posibilidad de un cambio real y que nos favorezca a todos, o que finalmente sea una suerte de civil war, ¿cachai? Donde sean los todes versus los todos, no sé. Cuando en el fondo ser inclusivo es que quepan los todes y los todos, punto. Si eso yo creo que esa es como la máxima aspiración. Ese era mi comentario. Gabriel. Mr. Gabriel. Sí, a ver, eso es un tema complejo en el sentido de que cómo nació este lenguaje, entre comillas, inclusivo. Yo creo que la inclusión se debe a otras cosas, en general, ¿cierto? Como al día a día, al no diferenciar a los seres humanos. Nosotros hacemos exclusión en algún minuto igual, o sea, todos. Nosotros que estamos hablando acá, hacemos algún tipo de exclusión también a ciertas personas. Pero para ir incluyendo a otras personas se han tenido que manifestar de distintas formas. El TODES viene un poco a tratar de visibilizar a una población que estaba invisibilizada en algún minuto. Yo creo que el lenguaje en ese momento cumplió la función, por lo menos para verlo, para visualizarlo. No sé si será la forma del cambio, yo creo que ahí no lo creo así. Yo creo que efectivamente tienen que ir generándose muchas más instancias, o sea, todavía, por ejemplo, ayer o anteayer en las noticias mostraron que habían atacado a una pareja lesbiana, por ejemplo. Son cosas que en el siglo XXI no sé si deberían ocurrir, pero ocurren, ¿cierto? O sea, todavía no sé, hablan soy duro como indio, no sé, o entre bromas se le dice tú eres mapuche al otro, no sé, cosas así como segregadoras socialmente, que son sutiles, porque nosotros estamos acostumbrados a través de la sutileza a segregar, porque tampoco tenemos como la valentía de segregar si nosotros queremos segregar. Entonces lo hacemos a través del humor, por ejemplo, que el humor cumple algunas funciones en ese sentido, ¿cierto? El humor cumple como la función de alivianar el mensaje que uno está entregando en ese sentido particular, digamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para incluir a las personas? Es poco igual, es poco. Porque tenemos un montón de personas que necesitan ser incluidas que no lo son, ¿cierto? La vez pasada hablamos, por ejemplo, de los chiquillos que cometen delitos, de los adolescentes que cometen delitos. ¿Nosotros qué hacemos? Excluirlos. A las personas que tienen menos recursos las excluimos, ¿cierto? A las personas de distinto género que también las excluimos muchas veces, etcétera.
a las personas con discapacidad, algún tipo de discapacidad. Nosotros pensamos en discapacidad cuando hablamos, pensamos o en la Teletón o en discapacidad física. Las discapacidades son mucho más que eso. O las condiciones, qué sé yo. Al final, tenemos un desconocimiento tan grande, creo yo, como sociedad, de lo que es incluir, que no lo hacemos, que lo obviamos. A veces es más fácil. Yo estaba pensando que tal vez nos dedicamos un poco más como a discutir en el plano de las ideas. Y todo el rato es como tu ideología versus la mía, pero en la práctica, en la acción real, parece ser que ahí no pasa nada, porque igual es como los haitianos son para trabajar en las bombas nomás, en la COPEC, no sé, los O en la extranjeros. Contru. O es que los venezolanos, no sé, no lo digo yo, pero estoy inventando ahora, es que los venezolanos son ladrones. No sé, cualquier... O comentario a propósito de los haitianos, oye, aquí está lleno de negros. Y después, y uno le pregunta así como a esa persona, ¿pero y qué tiene? ¿Cuál es el problema? No, nada, si no me causan nada, no me genera nada, pero el mensaje que está entregando efectivamente que le causa muchísimo, ¿cierto? Entonces nosotros no hemos aprendido a incluir a las personas. Igual cuando, no sé, habla el presidente, por ejemplo, habla de los chilenos y chilenas, ¿cierto? Como incluyendo a las mujeres y a los hombres, pero ¿qué pasa también con los extranjeros? Por ejemplo, ¿cierto? ¿Están incluidos dentro de su mensaje? No creo. Después, con políticas, qué sé yo, algunas políticas se pueden incluir, pero en realidad dentro de su proceso mental no necesariamente están incluidos. No sé si JP quiere tal vez leer el... Ay, no. No, Sí, me mataste. Es que Amigo JP. se Un le pequeño cayó. accidente. No. Oye, no sé si quieres leer el chat, sé que hay dos textos Sí, bastante largo. grandes nuevamente. Sí. Sí. Ya, a ver, voy a tratar de que se entienda lo que voy a leer. Ya, dice, es... Amigo, ¿Ah? espérate, ¿te puedo dar una sugerencia? Sí. ¿Un advice? Léelo lento. Esa es la clave, leer lento. Eso hay que leerlo así a todos los días, no, léelo pausadamente. Ya. Dale, no, amigo. Hola. No. Igual es una ilusión. Perecilo. Igual es una ilusión pensar quizás que teniendo otros políticos o constituyentes ganemos poder. Puede ser que solo ganemos un poco de representatividad en vista de que el poder en Chile lo poseen un par de familias y en el Congreso o moneda responden a los intereses de aquellos. Quizás por eso el desapego en las movilizaciones, el romperlo todo, el quemar la calle. Puede ser porque está tan asumida la idea de que el país no nos pertenece, que romperlo sea una opción como forma de protesta. Oh, interesante. Hmm. Súper interesante. Y el otro, al tiro, yo creo que lamentablemente si no se genera desorden o destrucción no provoca nada. Todos los grandes cambios de la historia comenzaron con revoluciones. Al menos yo no creo que sea por no sentir pertenencia. Puso Kardashian, yo creo que replicando lo que... Una lo que respuesta, ¿no? sí, al comentario de... Ay, se me olvidó el nombre. Vanderground. The Underground. Sí. Interesantes los planteamientos que surgen aquí. Por supuesto. Y de hecho me hace sentido. O sea, yo creo que, bueno, le han puesto mil formas, mil frases a ese tipo de comportamientos sociales. Por ejemplo, no hay revolución sin bala, o no, el fuego que hipnotiza, etcétera. Hay un montón de conceptualizaciones que intentan explicar este tipo de fenómenos, que son muy complejos y que tienen que ver un poco con la segregación y que tienen que ver con la desesperanza y que transmiten un poco el descontento social. Es algo que se produce, un fenómeno que ocurre, que está y que va a seguir ocurriendo siempre, porque siempre va a haber personas que están en disconformidad con algo o con alguien. El tema del poder, como decía ahí, sí,
puede ser que no tengamos el poder que vayan a tener las familias que lo tienen todo, digamos, y que son las familias que movilizan la economía de una nación. Sí, eso es lo que hacen. Entonces, claro, ese poder no lo vamos a tener, pero nosotros podemos construir distintos tipos de poderes, de distintas formas, y nosotros nos podemos manifestar de distintas formas. Por suerte, hoy podemos acceder a la educación, no encalillamos, debemos, qué sé yo, ahora por lo menos hay algunas posibilidades de becas, en mi tiempo eran casi, o muy pocas, o quedaba solo para los más inteligentes, o los que le iba mejor en el colegio, qué sé yo, pero era muy, muy limitado. Hoy hay más posibilidades, entonces podemos manifestarnos. Tenemos la opción, esto mismo que nosotros estamos haciendo, esta conversación que llega a distintas personas, que van a haber muchas personas que están en desacuerdo, pero que se puede generar una instancia de diálogo, y eso va generando poder. El diálogo genera poder. Cuando se logra el diálogo, hay algunos teóricos que creen que el diálogo que no existe, es simplemente la manifestación de distintas posturas. Yo creo que el diálogo sí existe, pero es muy complejo. No obstante, cuando nosotros nos miramos y podemos generar una instancia de conversación, y esa instancia de conversación genera un fruto, yo creo que ese es el diálogo. Cuando se genera algo, y nosotros tenemos la posibilidad de generar algo, por lo menos estamos construyendo una nueva constitución, independiente que sea como nosotros nos imaginamos, pero estamos en la posibilidad de hacer algo distinto. Yo creo que algo hemos avanzado, algo se ha generado, porque hemos accedido, aunque sea una cuota mínima de poder, que quizás antes no tuvimos. Ahora, esa es mi consulta, o sea, o mi duda. Después del estallido social, ya sé, los 30 pesos, que borrar el CAE, que... pucha, en este momento, ya de todas las demandas sociales que fueron en su momento, o que están vigentes aún y no se han cumplido, ¿no creen que no impusieron una nueva constitución? Porque cuando se juntaron todos los partidos, estuvieron hasta las 3 de la mañana, 2 de la mañana firmando un acuerdo de paz. Sorry si se escuchó ese estornudo. ¿O no? Te metí unas personas ahí cautivas. Anda a liberar a esas personas ahí. Mira, yo estoy con los audífonos, estoy con música, o sea, con la música que está saliendo en el stream, y escuché el estornudo. ¿No les pasó eso? O sea, no sé, creo que a lo mejor sí, a lo mejor no. Porque el acuerdo de paz que firmaron todos los partidos en ese momento generó que se escribiera o que se pensara en unas votaciones para si se hacía un nuevo plebiscito. No. Sí, pero yo me preguntaría, JP, ¿qué hubiese pasado si ellos no se juntan? Nada. O sea, yo creo que seguiría la revuelta. Sí, claro. Sí, hasta que se gesta igual. De alguna forma se iba a gestar igual. Lo que hicieron ellos es darse la mano y decir que el poder quizás no iba a cambiar tanto, ¿cierto? Que ellos también podían, no sé, la UDI también se iba a meter ahí, como lo hicieron ahora. No sé, hasta Ciudadanos está metido ahí. Entonces, el poder... O sea, cuando lo conversaron, me imagino, en esa cocina, se dieron cuenta que el poder, de alguna forma, se iba a mantener dentro de los partidos. Pero ojo, la gente igual votó en contra de ese poder. Hubo muchas personas que votaron en contra de ese poder. Muchos independientes se involucraron en los procesos que nos van a representar y nos van a representar lo mejor posible. Dentro, o sea, porque tienen que chocar con un elefante gigante, ¿cierto? Pero hay personas que van a estar trabajando para poder ir generando cambios sociales. Y eso iba a ocurrir en ese momento, cuando conversaron, o después. Porque si ocurría después, iba a ser peor todavía. La gente se iba a manifestar
o nos íbamos a manifestar con más potencia todavía. Sí, sí, para allá iba. Entonces lo que ellos hicieron, calmar un poco. Ojo, que el fuego igual siguió. Sí. Sí, eso sí. ¿Chris? Bueno, dice, si no se juntan, ya no estaría Piñera, dice Kardashian. Interesante. Sí. Quizás. Capaz que lo hubiesen bajado ya, pues. Quizás. Pero eso es un problema mayor posiblemente porque hubiesen quedado en el aire. Mm. Después no sé a quién ponen y ahí ya como que la cosa no es en democracia, entonces hubiese afectado más ¿o no? ¿Hubiese sido más peor o no? Más peor. No sé en realidad, no sé cómo hubiese seguido ese curso, pero claro que las cosas hubiesen sido mucho más complejas y mucho más polares, mucho más polarizadas, aún. O sea, nosotros vivimos en un país polarizado, pero hubiese sido mucho más porque no hubiese existido la posibilidad de diálogo alguno. Simplemente tratando de romper esa muralla que es gigante. Entonces, si hubiese generado un conflicto, creo que mayor, una tensión mucho mayor, pero tal vez igual se hubiesen generado cambios. Voy a darle la bienvenida a Alessam. Alessam dice, ¿cierto? No, o Sí. 4 Lesam. 4 Lesam. Lesam. Sea inclusivo, Sí, amigo. Le di la bienvenida. Estoy incluido. Dice democracia y libertad. Un abrazo, Gabriel. Entre paréntesis. Sí. Señora Pau. Súper. Ahí está. Bienvenida al Saludos. Stress. ¿Le No tinca? carece de fans. No carece de fans nuestro invitado. Tiene 2 fans allá en Tiene los lo Moya acompaña Lover. la galería de India, ¿no? Los Moya Lover. Muy a lo ver. Cambiemos un poquito ahí ya de tema, pues, ¿les parece? Sí, sí, Uy, sé claro. que estaba pensando en algo yo. Pero tal ¿Qué? vez se sale de todo lo que estaba planeado. Dale, a ver qué cosa. Pues, mira, solamente voy a sumar la idea y si no hay quórum, no importa, me bajo de la micro y voy a vender la otra micro, ¿no? Si no me sale aquí, me saldré en otro lado. Que estaba pensando que justo ahora en la publicidad me llamó la atención. No es que retomamos el tema del fútbol otra vez. Apareció la roja, todo eso. ¿Mm? Y que sí, yo disfruto los partidos, los veo, me gusta mirar esos partidos de la selección chilena y ya está, y me gusta, me entretengo harto. Pero en la publicidad decía, en la televisión, porque la necesitamos, pero no sé si está hablando de otro campeonato. Y decía, leyendo entre líneas, así como, si la necesitan porque estarán quedando cortos de plata, estará pasando algo por ahí. La de la Copa América. Necesitamos La una Corfo, Copa claro. América. Están como en un Sí, living, están como en un comedor comiendo o están jugando algo, sí. sí. Ya vi el reclame. Y después Salió un Topochillo comercial ahí. Ojalá, capito. Pero Espera, eso nomás. déjame un poco leer el chat, que se puso bueno el chat, se puso bueno. Ay, no, están agarrándose con todo Sí, acá. democracia y libertad es una contradicción. Carita triste pone de Underground. Nunca se podrá tener ambas. Democracia es regular y poner en disposición tu libertad por un Por un bien colectivo. por un bien colectivo. Sí. Es que ahí al comentario que puso Alessam, democracia y libertad. Claro, yo creo que Van der Graaf le dio como una mirada más, así como el tema de la paradoja que se gesta, pero en realidad se entiende que lo que se busca es, claro, tener democracia y dentro de esta democracia libertad también de acción. Pues sí. No es que vamos a salir tampoco de la tribu y con el taparrabo arrancando y vamos a hacer un mundo aparte, eso ya es como complejo igual. Ya, Chris, ¿a dónde querías llegar con tu analogía? O sea, con tu comercial de. No, nada, Con estaba tu pensando, reclame. me acordé del chupacabra, así como de todos esos fuegos artificiales que de repente lanzan. Ah, Como el niño que veía a la Virgen. En la dictadura. claro. En el cerro, no me ¿Verdad? acuerdo cómo se llama ese cerro. Lo leí en el libro de Baradit.
No me acuerdo. En la historia secreta de Chile ya ni me acuerdo cómo se llama el libro. En ese sentido, igual la televisión se ha visto súper cuestionada. Hoy día justo en el Instagram se me cruzó un reportaje, no, estaba el Julito César y la periodista que estaba en terreno. Y justo entrevistan a un caballero. Y ahí el caballero empieza a decir, exige, dice, es que Televisión Nacional de Chile, como fue en un inicio, debería ser un canal completamente cultural. Dice, porque en mis tiempos cuando eso salió, lo habían hecho en la universidad, de hecho, y como que era todo para fomentar la cultura, pero no pasó nada. Por eso está como dándole esta vuelta al tema de la publicidad, la imagen, el compromiso que están teniendo algunos canales, lo que pasó con la red, por ejemplo, cuando dijo que no iban a transmitir la Teletón. Mm. Estaba pensando en eso. No sé si voy a algún lugar en realidad, no tengo ninguna pregunta clara. Solo quería comentarlo. Pero es como un distractor a lo que está Sí. pasando. Estaba pensando en eso. Sí. Más agüita al fuego, ya que estamos hablando del fuego, el concepto fuego, yo creo que es como agüita para el fuego, ¿no? O estaré dando muy fino. Es que, Ah, en pero- realidad, Tiraron a ver, de los Illuminati, tiraron ahí una alerta. podemos hablar un poco como de la congruencia que tenemos los seres humanos en general. O sea, nosotros somos súper incongruentes. Nosotros nos contamos una historia, o nos narramos una historia, ¿cierto? Es como una mente narrativa que nos cuenta una cosa de nosotros, pero muchas veces somos muy, 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 muy incongruentes. Cuando nos damos el tiempo de analizar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, versus a lo que nosotros somos, hay una diferencia tremenda. En ese proceso se pueden generar como complejísimas crisis muy, muy profundas, porque si me doy cuenta, día a día lo que hago versus lo que realmente me cuento, hay una diferencia tremenda. Y eso también se traduce en la televisión. O sea, nosotros criticamos la televisión, sí, por supuesto, sí. Hay un montón de incongruencias. No sé, por ejemplo, vemos a Julio César, que ha sido como el defensor del pueblo, digamos, no sé, habla Julio César y fabuloso, critica a los políticos, maravilloso y toda la cuestión. Después se acaba ese momento, se van a comerciales y la publicidad la hace, no sé, Banco Security, no sé. Claro. Entonces, en realidad, es parte del ser humano la incongruencia, nosotros la vemos afuera. Eso, o sea, nosotros tenemos que tener claro que también, si bien las otras personas también son incongruentes, yo también lo soy, muchas veces. Cuando nosotros nos damos cuenta de ese proceso, recién podemos como generar empatía y recién podemos generar diálogo, y recién podemos generar instancias de reflexión que construyan, que se genere algo favorable dentro de las relaciones. O se ve en las relaciones de pareja, cuando yo veo que no sé, mi pareja comete estas cosas, hace estas cosas, esto, pero muchas veces yo también he sido incongruente en esa relación. Eso nos pasa con los hijos, con los amigos, con nuestra familia, con nuestros padres, madres, qué sé yo, con todos. O sea, siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Es lo más fácil. Es lo más fácil. Y eso ocurre, o sea, eso es lo gráfico, en la televisión ocurre, así de simple. ¿Cierto? O sea, ellos hablan de repartir el poder y los que animan los programas, los matinales, ganan 15 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Y O sea, nosotros estamos aquí gratis. De ejemplo, o sea, ¿de qué hablamos, cierto? Si, por eso, ellos también son incongruentes tal como somos nosotros, solo que están como en otra élite, digamos, ¿cierto? Pero nosotros también lo somos. En el funcionamiento del microsistema, nosotros somos incongruentes. Nosotros nos contamos una historia para hacernos viable nuestra forma de ser,
porque si nos fijáramos, nos diéramos cuenta de todo eso que está fuera de la conciencia, nos daríamos cuenta de lo terrible que somos. Pues, ahora tengo un comentario congruente, no sé si me permiten Dale, no. realizarlo. Aprovechando la congruencia y todo esto, claro, pues, del discurso, no es que estábamos en la transición de las cuarentenas, fase 2 para allá, fase 2 para acá, de ti para mí, y de pronto ellos van a cerrar toda la región metropolitana nuevamente. Ahí también estamos hablando de incongruencia, de los discursos. No recuerdo si esto lo hablamos la vez anterior, pero no, me parece que no. Pero efectivamente hay mucha incongruencia desde los distintos ministerios, porque desde educación, que es donde a mí me toca en el fondo parar la oreja, vuelvan. Bueno, Y ahora resulta que al encierro absoluto, porque los contagios se dispararon nuevamente, los casos de las personas que están falleciendo igual están aumentando. El otro día escuché, ayer parece algo bien bonito, que decían, ojo, que no es el número de fallecidos, son personas que están muriendo, porque como todo se vuelve un número, de pronto nos olvidamos que ese número en el fondo representa una persona, que es parte de una familia, que puede ser un hijo, una mamá, un papá, un abuelo, y el efecto dentro, solo esa única persona ya genera un desplome y una crisis en un núcleo familiar, solo ahí. Entonces cuando dicen, no, hoy día fallecieron 114, mañana fallecieron, no sé, 180, o ayer o antes de ayer fallecieron 84. Y es como que pasa así. 180 claro, muertos. Y listo. así. Te fuiste a la profunda. Sí, ¿qué piensa Gabriel de cómo se ha administrado esta pandemia en este segundo año? Porque ya tuvimos un primer año que fue, entre comillas, como de prueba. Yo no sé si lo hubiese hecho mejor estando a cargo del ministerio, pero creo que viéndolo desde fuera, ¿cierto? Viendo lo más simple, creo que no se ha hecho bien. O sea, somos un país que no trabaja en equipo. Entonces, no se generan diálogos. Muy pocos, digamos. Los ministerios tampoco dialogan. Se intentan imponer y se sobreponen según las necesidades de uno u otro ministerio. No necesariamente que tiene que ver directa relación con las necesidades de la población. Yo creo que un país podría funcionar, no sé, con 5 ministerios. Si es que dialogan. Claro. Podrían haber 80 ministerios, pero si siguen con este mismo funcionamiento, van a seguir ocurriendo este tipo de situaciones. Y es en la región donde funciona así un poco. No, o sea, Argentina, Brasil, ¿cierto? El país es igual grande. Brasil tiene muchos recursos, pero funciona muy mal, muy mal. Y tiene que ver un poco con esto, con la falta de diálogo, con la falta de educación, de concentración de poderes. Porque si los poderes los tienen unos pocos, ¿qué va a pasar con el resto? Le da lo mismo. Que se maten, en realidad, que sobrevivan, que vivan. Nosotros les damos un poco para que funcione el país, por supuesto, pero ¿qué hacemos nosotros? Si hay una crisis, ¿qué hacen los poderosos? Invierten afuera. Entonces, es difícil como construir algo, ¿cierto? Y del ministerio es muy difícil también manejarlo de otra forma, porque además nosotros, digo nosotros, no porque yo haya votado por este gobierno, digamos,
pero nosotros votamos y elegimos a estas personas porque creímos que iban a administrar bien los recursos económicos. Y nosotros pensamos que se iban a focalizar en la construcción de algo social, estamos equivocados. No sé si hubiésemos votado por la izquierda, no sé si también hubiese ocurrido eso, no sé. Yo creo que no mucho. Pero si nosotros votamos por la derecha, en este caso por Piñera, nosotros votamos por Piñera, nosotros tenemos que tener en conciencia que votamos por un empresario, y uno de los empresarios más ricos de Chile, de las familias más ricas de Chile, que concentra el poder. O sea, ¿qué vamos a esperar? ¿Vamos a esperar que no hubiese dado este IFE que va a dar ahora desde el principio de la pandemia? Como no sé, como lo hace Canadá, por ejemplo. No nos podemos comparar a Canadá por el nivel de ingresos, por el nivel de recursos, pero sí nos podemos fijar que la distribución allá es mucho mayor, es mucho más equitativa que en nuestro país. Pues hay Entonces nosotros sorry. además le dimos la presidencia a uno de los empresarios más exitosos que existe. Exitoso, entre comillas, ¿cierto? ¿Cómo se mide ese éxito? Más lucas. O sea, se hizo 7 veces más rico estando ahora en la presidencia, fuera de su empresa, la familia de Piñera. O sea, como sea, se generan esos recursos y se mantienen. Y además nosotros, de la única forma que podemos inclusive dialogar, porque nosotros tenemos que dialogar con los empresarios, con los dueños del poder, ¿cierto? Nosotros tenemos que dialogar con ellos, pero la única forma de dialogar que nosotros tenemos, se la dimos a ellos. La presidencia. A ellos Se mismos. la dimos, se la cedimos. Ahí están. Y nosotros ahora nos quejamos, por supuesto, porque tenemos que quejarnos, porque efectivamente hemos visto cómo se han perdido vidas. Y lamentablemente, en La Pintana ha sido la comuna con más víctimas vitales. Es doloroso. Y si nos vamos al otro extremo, Vitacura, la comuna con menos pérdidas. Es doloroso. Pero nosotros, como que cavamos nuestro... Sí. Sí, sí. nuestra tumba. A ver. Tú mencionaste que uno votó y ahora uno reclama. Y nosotros hace ya 2 semanas más o menos, o 3 semanas, tuvimos a Nicole, que abogada. ¿Cachai? No sé si, bueno, te pasaste por ahí o viste que hablamos con ella y tocamos un tema súper importante. Bueno, ahora, para mí es importante, porque lo estoy viviendo y es como lo mencioné a ella. Uno no se preocupa de esto hasta que te pasa. Y pasó lo del postnatal, la extensión del postnatal de emergencia. Yo Twitter lo ocupo para divertirme, para ver peleas. ¿Ya? Yo nunca había ocupado Twitter para ocupar un hashtag como de nivel importante, así como, o sea, yo porque puse hashtag postnatal de emergencia. Pero me descargué. Me sentí tan en el tema, tan así como, no sé, gobierno nefasto creo que puse, mira, lo puse el día lunes porque la ley, esto se firmó el día viernes, se firmó y era con suma urgencia se iba a publicar, ¿no? Y obviamente al firmar son 5 días hábiles en que aparezca en el diario oficial. Y si era de suma urgencia, se aprobó el sábado, creo que fue el IFE. Bueno, salió primero el IFE, el día lunes. Obvio, porque la gente plata, bla, bla, bla. Pero ahí es cuando te das cuenta, y como retomamos la otra vez con lo del tema de la salud mental en los niños, o la salud mental en los jóvenes, que la infancia, los niños, siguen siendo un segundo, tercer, cuarto, quinto plano. ¿Por qué no primero sacar la extensión para que tener a los papás y a los hijos bien en casa, cuidándolo, manteniéndolo? Y si aprobar el IFE primero, claro. Yo puse ahí, claro, prefieren sacar el IFE universal primero para tener plata para pagar las licencias para cuidar a tu hijo.
¿Se entiende? En vez de decir, te voy a extender el postnatal de emergencia para que estés con tu hijo cuidándolo y vamos a tener plata para poder que tú puedas cuidarlo y puedas alimentarlo. No sé si se entiende el contexto para dónde voy. Y lo ocupé. Y yo le dije a la Stephanie, a mi señora, "Weón, nunca había tenido tanto me gusta ni retuiteo en un tweet, ¿cachai?" O sea, fue una vez, al otro día me revisé el diario oficial, tampoco, volví, también retuitear. Mira, ser popular o ser así como retuiteado y salir no me interesa, ¿cachai? Pero ya con el hecho de que yo me haya descargado y que personas le hayan puesto me gusta, retuitear, siento que mi mensaje llegó a quienes les debía llegar. Y es lo mismo que ahora, agradeciendo, un paréntesis, agradeciendo a la gente que está viéndonos, no sé cuántos estarán viendo, que están aportando en las preguntas y todo. Muchas gracias por estar acá. Y lo que yo digo, lo que estamos haciendo, lo que estamos entregando, me gustaría que llegara a mucha gente, pero no por ser famoso, ni por tener popularidad, ni forrarme, sino que siento que lo que estamos hablando, sino que lo que estamos tirando aquí, en esto, en la plataforma, en internet, puede que le sirva a mucha gente. O puede que no, ¿cachai? Porque Twitch es para ver a buenos, disculpen la palabra, buenos jugando, ¿cachai? Pero cuando tú entregáis algo diferente, algo nuevo, cuesta entrar. Entonces yo digo, estamos entregando encuentro que estamos buen o material, pues quizás puede ser autorreferente, pero material interesante, ¿cachai? Insisto, se agradece a los que están acá en el chat, a los que están viendo. Pronúnciense, hagan preguntas, bienvenido sea. Tenemos a Gabriel que nos está aquí gratis con nosotros, respondiendo. Aprovechemos que esto no se da todos los días, ¿cachai? Eso es lo que yo digo. O sea, me gustaría que así como llegó la otra vez una chiquilla a contarnos que estaba sufriendo de X cosas, contarnos qué pasó. O sea, para mí eso ya es gratificante. Y es ahí donde vuelvo a tomar que yo creo que ocupé una herramienta, una red social para poder descargarme y para poder... Yo, siendo sincero, yo no salía a marchar, no salía a la Plaza de Dignidad, no. Pero sí creo que ocupé esta herramienta para poder descargarme. Y le llegó a la persona, al personaje a quien le haya tenido que llegar, le llegó y con eso ya estoy pagado. Y hasta el día de hoy todavía no sale en el diario oficial la ley de extensión postnatal de emergencia. ¿Te das cuenta? Y nosotros tuvimos que ocupar un permiso administrativo, permiso administrativo, o sea, ya había que hacerlo para poder tener 90 días más la Stephanie con la Josefa, con mi hija. O sea, si hay que reclamar, hay que hacerlo. Sea el medio que sea donde te escuche, porque uno nunca sabe que a lo mejor este tweet o este un clip o un stream lo esté viendo Boric, por poner un ejemplo. Uno nunca sabe quién que está al otro lado, ¿cachai? Pero si esto llega, o sea, a las personas, hay que aprovechar estos medios. Hay que aprovechar de descargarse de donde sea, creo yo. Está muteado, amigo Chris, no se escucha el aplauso, así que es falso. Para no interrumpirte, Colorado. Ah, ya. Eso. Nunca te había escuchado así, Colorado. No, pero yo no soy quien para... Yo creo que el más indicado... terapia. La versión evolucionada de... un JPEX. Es que ya cumplimos un año haciendo el podcast, entonces ya... Y Gabriel entrega eso. Que no sé hablar por la chita. Voy a ver un reclame mejor. Mire, yo creo que sí, efectivamente existen muchos medios, muchas formas y muchas fórmulas. La marcha no es la única, o la protesta a través de la presencia no es la única, menos ahora, si ahora estamos en un contexto difícil, un contexto de salud difícil. Hay algunos que se atreven igual y lo hacen, pero hay muchas fórmulas, hay muchas maneras. Esto mismo, la posibilidad de estudiar,
después de ir creciendo dentro del ámbito, poder reclamar desde dentro, desde fuera, ¿cierto? Manifestar. Es súper importante. Yo creo que es parte de la esencia también del ser humano. O sea, por algo fuimos evolucionando hasta donde hemos llegado. Es porque esta movilidad social deseada en algún minuto, que no se ha dado de manera tal, igual en algún ámbito ha permitido que nosotros podamos manifestarnos de alguna forma. Imagínate, lo hiciste por una red social, JP, y te provocó cierto placer, si eso es lo que te provocó, por lo menos dijiste, me descargué, ¿cierto? Lo pude hacer, llegó a la persona que tenía que llegarle. Y bien, y además fueron otras personas que se identificaron con tu comentario y te fueron retuiteando, no sé, poniendo me gusta, no sé. Pero fue como agarrando fuerzas. Y efectivamente, cuando uno agarra el valor de hacer algo distinto, a veces genera instancias súper interesantes. Esto mismo, lo que hablaba Cristian delante respecto a saltar el torniquete, lo que generó, ¿cierto? ¿Cómo fue creciendo? Y es porque nosotros crecimos reprimidos, lamentablemente. Pero gracias a las manifestaciones de algunas personas hemos ido aprendiendo que nosotros también podemos hablar, manifestarnos, escribir, que se escuche nuestra voz. Esto mismo, esta plataforma, como dijiste tú, JP, es súper importante. Cuando nosotros con un amigo también hicimos un podcast, era lo mismo, queríamos difundir temáticas de salud mental, lo pudimos hacer, le sirvió a varias personas nos consultaron, nos preguntaron sobre temas que quizás no se abordan y no se saben mucho. Entonces, tener esta posibilidad que antes no teníamos es valiosa y hay que aprovecharla. Yo estoy muy bien y te felicito además, JP, por lo que hiciste. Gracias, muchas gracias. Sí, y me motiva, de verdad que es lo que le he dicho al Chris. Incluso es algunos dicen, no sé, pues uno está aquí en Twitch para ganar plata, ¿cachai? Quizá en un momento puede haber sido, se puede haber pensado. Incluso yo he comentado que para llegar a más gente me gustaría transmitir en Facebook, ¿cachai? Porque siento que hay que comparten los memes de Piolín y todas esas cuestiones, las tías, las mamás, las abuelas, ¿cachai? Que tienen más a mano el Facebook, pueden llegar y les puede interesar, ¿cachai? Pero netamente, insisto, no es para hacerme famoso, no es para ganar, forrarme en plata, no es para comprarme una silla nueva, nada. ¿Cachai? Sino que espero que, no sé, por estos mensajes que tienen, ayuden a alguien, ¿cachai? A alguien que, no sé, pues está perdido. Por lo mismo, por ejemplo, hoy día hice la invitación a gente, hoy sabéis que vamos a hablar con Gabriel. Tú a lo mejor estás pasando normal, te invito ahí, está el chat para hacer las preguntas. Aprovechemos que Gabriel está acá. Insisto que no se da todos los días. Y tenéis la posibilidad de eso. Y me están diciendo en el chat que igual necesito terapia. Sí. En el chat. No, pero no importa. Pero no importa. Yo creo que en estos tiempos todos necesitamos terapia, sí. Hasta el terapeuta necesita terapia, ¿no? Por supuesto. Nos fuimos a la profunda. Chris. Yo estoy sin palabras, siento que después de todo lo que he hablado con él, estoy asombrado. Ay, qué pesado. Lo que pasa, bueno, los que me conocen están en la transmisión y Chris, que también lo comenté cuando estaba Nicole, que yo traté de siempre decirle al Chris, no hablemos de esto, no quiero entrar en polémica, no quiero hablar de política, porque quería hacer como algo más neutral, o sea, dentro de lo que se puede. En realidad no podíamos hacernos ciegos, sordos y mudos frente a lo que estamos viviendo, frente a lo que estamos pasando. Entonces yo creo que el Chris, por eso le sorprende el hecho de que yo esté hablando de temas así.
O sea, yo siempre a Chris me llamo y lo agarro a chuchar. Obviamente Chris, así los dos hablando solo, nunca voy a hablar. Cosas así. Pero... Pero... es que está a la mano, o sea, está la chance. Está a la mano, me sale lo de la valleja. Está la chance de poder expresarse, po, ¿cachai? De poder hablar de esto que no nadie nos presiona al tiempo. Bueno, más el tiempo del invitado, obviamente, que estamos ahí, pero nadie nos pone no tenemos un audífono que alguien nos está diciendo hay que hablar de esto, o no hablen de esto. Cuando ya te liberáis, es rico, pues es gratificante el tema. Mi gusto se liberó. Sí, pero no al extremo del otro liberarse. De probar cosas nuevas, sensaciones nuevas. Ya eso quería llegar yo, po. Gracias por darme el pase. Ah, ¿viste? El bandejero, el bandejero. No, uno de los temas que también te había propuesto, pero fue como ahí al voleo nomás cuando hablé con Gabriel. Y lo puse ahí en la descripción del live. Terapia pareja. ¿Cómo Gabriel, te ha llegado clientes? No quiero nombres, no quiero situaciones, no quiero nada de eso que comprometa, esto es, ¿cómo se llama? El secreto profesional. Eh, ¿O qué es lo que desconozco si te ha llegado, de verdad? Si no te ha llegado algún cliente con algún problema que surgió con esta cuarentena. O sea, parejas, así que... ¿A qué te refieres? ¿Como conflictos dentro de la cuarentena o que aumentaron los conflictos de pareja, ¿Eso? dices tú? Sí. Sí, muchísimo, muchísimo. Es que yo creo que es algo que es transversal. Yo creo que a todos nos afectó de alguna forma. Algunos incluso positiva, pero algo nos hizo, algo nos generó un cambio, algo pasó. Y como en la pareja son dos personas distintas, lo más probable es que la pandemia también haya afectado de manera distinta a las parejas. Por ejemplo, me ha llegado parejas que antes de la pandemia se veían casi el fin de semana o en la noche cuando llegaban y pasaron de verse el fin de semana a verse todos los días, todo el día. Y eso es un cambio complejo. Ahí es una readaptación que hay que hacer. Y ahí se generan un montón de conflictos. Hay otras parejas que necesitaban un poco de eso y me imagino que también les hizo bien en alguna medida. Y hay otro tipo de parejas que simplemente acrecentaron los conflictos que ya venían trayendo hace tiempo o se hicieron mucho más perceptibles. Que yo creo que eso ocurrió muchísimo y cuando converso con algunos colegas me han comentado lo mismo, que también han visto que parejas venían con ciertos conflictos y que en la pandemia se acrecentaron muchísimo. Entonces, sí, se hace difícil, son procesos difíciles para las familias en general. Cuando hay parejas con hijos también es complejo porque hay que estar al cuidado de ellos, de ellas, ¿cierto? Hay que estar al pendiente de las clases que tienen, algunos tienen la posibilidad de estar por Zoom, otros tienen que hacer guías, entonces se generan un montón de situaciones que son complejas de resolver. Ahora, solo ser pareja es difícil. Yo creo que no hay pareja sin conflicto. Yo creo que ser uno ya es difícil. Controlarse uno Tú mismo lo has ya. dicho, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Entonces, comprenderse uno es difícil. Comprenderse uno en pareja es mucho más complejo. Sí, porque como mencionas, más encima, de parejas que se veían solamente los fines de semana o llegaban en la noche, hola, ¿cómo te fue en el día? Ahora listo a dormir. O sea, dormir y después al otro día levantarse y salir. A estar todo el día. Todo el día. No sé, yo viví en un departamento, departamento de un ambiente que se le llama, que es tu entrada, está el comedor, el living
y en la otra puerta está el dormitorio y está el baño. Y listo. Me imagino cómo de ser esas personas que actualmente están viviendo esa situación. Y más encima que cuando empezó la pandemia, o sea, no podíais salir por el miedo, no salíais para ningún lado. O sea, imagínate, empezó la pandemia, empezó la cuarentena. Pasaron 2 horas, o sea, una semana, 2 semanas, tuviste problemas y no. ¿Cómo afrontáis eso de querer irte de esa relación, pero no podís salir de la puerta de tu casa? Debe ser cuático. O sea, quizás a lo mejor muy extremo el caso que estoy poniendo, pero puede pasar. O pudo haber pasado. Por supuesto. Es que es difícil, la relación de pareja es compleja, muchas veces muy difícil de resolver, porque ahí hay dos historias que conversan, hay dos historias que intentan conversar, hay dos historias que intentan verse el uno al otro. Al principio un poco más simple en el sentido de que el encantamiento, el enamoramiento que provoca el conocerse, ¿cierto? Y el descubrir que yo estoy siendo pensado por el otro, como meterme en el proceso mental que hace el otro sobre mí, es maravilloso. Pero después van apareciendo distintas situaciones, ahí va apareciendo más la historia de uno, ¿cierto? Cuando uno ya empieza a mostrar sus mañas, sus complejos, sus dificultades, cuando ya empiezo a reclamar por cosas que el otro está haciendo, cuando empiezo a ver que el otro está haciendo cosas que a mí no me gustan tanto, ¿cierto? Cuando empieza como ese conflicto es muy difícil de resolver, porque no es que yo no quiera a la otra persona. O sea, lo más probable es que yo quiera a esa persona, pero yo me pregunto, ¿cómo yo quiero a esta persona que está actuando de esta forma conmigo? ¿Quiero a la persona que conocí en el pololeo? ¿O quiero a la persona que está ahora? Que estoy comprometido. Y esa pregunta es muy compleja, porque en realidad esa persona ha sido siempre así. ¿Qué pasa conmigo que yo la veía de una forma distinta, o yo lo veía de una forma distinta en distintos momentos de la relación, ¿cierto? Y cuando me doy cuenta de eso, cuando me doy cuenta que quizá esa otra persona siempre ha sido igual o relativamente igual, y yo no lo vi, entro en un conflicto conmigo. Se lo reclamo al otro, pero entro en un conflicto conmigo mismo, ¿cierto? Me pregunto, ¿cómo no lo vi? ¿Qué estaba pensando? ¿Cierto? Pero yo ahí, en eso, ¿qué estaba pensando? Que podría tomar la determinación de decir, ya se acabó la relación, pero hay como pasa mucho en las parejas, ¿cierto? Como que quieren terminar con la otra persona, pero no pueden, o terminan un día y al día siguiente vuelven. ¿Qué pasa en ese conflicto, cierto? Porque ahí ya el sentimiento está por la otra persona. Entonces es como, wow, me empiezo a cuestionar, me empiezo a ver como un incongruente, de repente yo me cuento como la historia a mí mismo, eso que estábamos hablando, como nosotros nos vamos contando nuestra historia, como, no, yo soy independiente, yo funciono así, autónomo, y de repente voy a terminar y no puedo terminar. Entonces, ese conflicto que ocurre muchísimo en las parejas, ¿cómo se resuelve? Y es muy complejo, muy complejo. A veces yo trabajo de manera, o sea, porque yo atiendo pareja, pero muchas veces trabajo de manera separada, porque trabajo un poco en la historia de la persona, ¿cierto? Como por así decirlo, digamos. Trabajo con la persona, pero con lo que ha pasado en su historia, trabajamos, traemos al presente como muchas cosas que están viviendo, vamos resolviendo temas que ha vivido atrás, que ha vivido en la relación. Entonces se va construyendo una persona entendiéndose, comprendiéndose, experimentándose, viviéndose de una forma que le gustaría vivirse dentro de la pareja. Y después lo hago conversar. Y vemos si hay posibilidad de seguir, porque una terapia de pareja no es para que sigan las parejas. Para descubrir cuáles son sus problemas, ¿o no? Sí, o sea, podemos trabajar en los problemas, sí. Ahora, si yo veo que esta relación
no es compatible con lo que yo quiero, con lo que yo proyecto, con lo que yo necesito, con lo que yo requiero, con lo que me imagino para mí, la relación se puede terminar. Y quizás esa sea la solución. Ojo. Pero muchas veces la solución es reconstruirse en la relación. Pero para eso tengo que hacer un proceso personal, así lo veo yo por lo menos. Hay otros colegas que trabajan siempre en pareja y su experiencia, su experticia tiene que ver con trabajar con ambos. Con el caos. Sí, ahora yo no lo veo así, yo trabajo casi siempre de manera individual y en momentos los junto para que puedan conversar y puedan verse de una manera distinta, puedan reenfocar la relación, puedan reconstruir, ¿cierto? Esa posibilidad de tener, lo mismo que hablamos delante de las crisis. La crisis siempre es una posibilidad, siempre es una oportunidad de cambio. Entonces las relaciones también pueden ir generando cambios y pueden ir viendo al otro con sus defectos y virtudes y aceptarlo. Inclusive encontrarlo más entretenido en algún momento de la relación. Entonces, eso se puede y se construye, pero sin embargo, sí, yo he visto que la pandemia ha complejizado mucho más las temáticas, las problemáticas de pareja. A propósito, solo quería, este es el dato rosa, el dato amarillo. Hay una película que se llama ¿Qué hago con mi esposo? Parece que voy a tener que googlearla. O ¿Qué hago con mi marido? Donde trabajan varios actores, no me sé los nombres, está Tommy Lee Jones. Men in Black, cuando dejó de ser un Men in Black. Ya. Sí. Y se van así como a la, de hecho tenía un nombre así como la isla de la terapia, no sé, una cosa así. Y claro, pues y él lo atiende como pareja así todo el rato. Sugiero verla. Es interesante la película, igual es entretenida, pasan cosas bien. Yo creo que igual se hace como una suerte de caricatura en cierto momento, pero es bien entretenida. Sí, es una película, sí. Hay que partir de esa realidad. Buenísimo. Vamos a verla entonces. Entonces, ¿te gusta? Pucha, no sé si... Bueno, me voy a salir del lado de la pareja porque... no sé si me puedo salir, la verdad. No sé. Yo no manejo esto. Pero... El otro día con el Chris... tocamos un tema... Que es... El psicólogo... esto es polémica. El psicólogo... La terapia de psicólogo versus la terapia del psiquiatra. Chris, el tiro ya. ¿Por qué? Porque ya que me están mandando a la terapia aquí en el chat. A ver, ¿cómo puedo expresar? ¿Qué? Chris, dale. No, es que no sé cuál es. No, es que no. ¿Quién menos peor? Claro, ¿quién menos peor? O sea, yo entiendo que psiquiatra te recomienda estar empastillado en las nubes. Viéndolo así a la ligera, ¿no? Por eso que no quiero generalizar tampoco. Sí, no, siendo igual una caricatura. Sí, no. Pero se me fue la idea central. Pero que tú estés como ya, supongamos que tú tienes un amigo que usa bigote, se parece mucho a ti, pero usa bigote, entonces tú tienes la duda de si ese amigo lo derivas con un psiquiatra o con un psicólogo porque no sabes cuál es más recomendable. Exacto, por ahí, ¿o ¿no? Claro, sí. Era simple, Sí, amigo. sí, eso. Estúpido. Sí, se complica, JP, ¿eh? Es que me gusta buscarle el otro. Pero en realidad depende de lo que necesite la persona. A ver, vivimos también en un país que su principal eje en la salud es la medicina. Entonces es complejo el tema, porque yo creo que vivimos en un país donde se medica mucho a las personas. Y en salud mental ocurre muchísimo.
se medica mucho a personas que no necesariamente necesitan un tratamiento, un esquema farmacológico. Es ahí el problema. No estoy en contra de los y las psiquiatras, al contrario. O sea, hay psiquiatras magníficos, magníficas. Tengo amigas psiquiatras, son extraordinarias, profesionales. Pero hay muchos, lamentablemente, psiquiatras que basan su tratamiento en un esquema farmacológico, como si eso le trajera la solución a la persona. Es ahí el problema, cuando se cree que el tratamiento farmacológico va a ser la solución. Yo creo que ese es el problema, porque yo entiendo al tratamiento farmacológico como un acompañamiento de un proceso terapéutico en situaciones específicas y puntuales. Cuando realmente lo requiere la persona, no sé, porque tiene ideación suicida o está con intento suicida, o en el consumo de sustancia cuando es complejo, qué sé yo, o en trastornos de personalidad que están en una situación difícil, etcétera, ¿cierto? Podemos ir viendo como esas posibilidades, pero no buscando una solución. Buscando quizás la solución para el síntoma en el momento que ocurre, ¿cierto? Pero para bajar la sintomatología, para regularla, pero no como eje del tratamiento. Si uno basa el proceso terapéutico de una persona que la persona quiere vivir en un esquema farmacológico, yo creo que está cometiendo un grave error. Porque el problema no se solucionó nunca. Lo que se solucionó es el síntoma. Y el síntoma, ojo, que a veces nos permite llegar a las profundidades del problema. Muchas veces, por no decir casi siempre, la persona llega por un problema, por ejemplo, una crisis de pánico, y se da cuenta que esa crisis de pánico está sosteniendo un problema mucho más profundo, que está fuera de la conciencia, está disociado de la conciencia, está fuera, está puesto afuera. No lo tengo en este momento presente. Entonces, el síntoma lo que hace es cierta viabilidad para nuestro sistema, para nuestra mente, para mantenernos ahí vivos. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Yo creo que de la única forma que se puede solucionar eso es con un proceso terapéutico. Hay psiquiatras que hacen psicoterapia porque se han instruido al respecto, muchos no, pero muchos saben que su rol tiene que ser de acompañamiento a los procesos psicoterapéuticos. Y lo aceptan. Hay otros que no, por supuesto, porque van a defender su profesión, van a defender su punto de vista, ¿cierto? Pero yo creo que basar un tratamiento en base a un esquema farmacológico se comete un grave error, y eso ocurre muchísimo. Después tenemos a personas que son dependientes de los fármacos, psicológicamente o físicamente, o ambas. Porque hay experimentos que demuestran que hay algunos fármacos que no generan dependencia, pero la persona después los busca. ¿Y cómo se explica eso? Porque se genera una dependencia psicológica del fármaco. Es como, no sé, como lo que pasa con las adicciones, ¿cierto? Si yo tengo muchos problemas o problemas no resueltos, ¿cierto? O tengo mucha angustia, qué sé yo, consumo algo, alguna sustancia, alguna pastilla, cocaína, lo que sea, ¿cierto? Consumo, me aliviana el síntoma porque me desconecto de la situación, ¿cierto? Me conecto con otra experiencia, que es la experiencia que me provoca la sustancia, ¿cierto? Y después me desconecto del problema y después se pasa, bueno, qué sé yo, llego a la casa, tengo más problemas, después voy a recurrir nuevamente a esa solución, ¿cierto? Porque la persona busca una solución.
de alguna forma, inconsciente muchas veces, pero busca una solución a ese problema. Entonces, si yo le doy un fármaco a esa persona, ¿cierto? Como eje de tratamiento, digamos, con esto tú te vas a relajar, te van a sentir mejor, con esto se te van a disminuir las ansias de consumo, por supuesto. Y la persona le hace sentido, se lo toma, ¿cierto? Perfecto, súper bien, no quiere consumir al día siguiente, al día subsiguiente, al otro día. ¿Y qué pasa cuando termina ese tratamiento farmacológico? Claro, ¿qué es lo que queda al final? ¿Y solucionamos el problema? Queda más destruida la persona. O se Entonces, ve como en el punto, en el mismo punto, así donde estaba, ahí mismo se ve. No hay un avance real. sí, y eso pasa muchísimo, lamentablemente. Yo he trabajado casi toda mi vida en salud pública, lo conozco desde cerca. No estoy hablando solo por intuición, digamos, lo conozco porque he trabajado en salud pública y muchas veces tenemos a personas, no sé, de 60 años dependientes de las sustancias, dependientes de los fármacos, de los tratamientos farmacológicos, dependientes de un fármaco para dormir. Y es doloroso, es como si como si fuera a la esquina y se fuera a consumir, no sé, un diazepam que lo comprara en la feria y se lo va a tomar a la casa. Es casi lo mismo. No estamos solucionando, no estamos generando instancias de solución. Nos falta muchísimo en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la salud mental, en el ámbito de la psiquiatría, ¿cierto? Yo creo que nos falta muchísimo por crecer. Hay muchos psiquiatras que están en contra de los procesos esenciales de tratamiento farmacológico. Y eso es bien interesante porque vamos generando una cultura distinta. Vamos generando soluciones, no sé, yo tengo, por ejemplo, sin ir más lejos, hay personas que yo conozco que llevan, no sé, 6 años con tratamiento farmacológico, 7 incluso, tal vez. Eso no es para nadie, eso no es vida. Pero ahí me acuerdo de una persona, no la voy a mencionar, ¿cierto? Que lleva mucho tiempo también en tratamiento psicológico y además con tratamiento farmacológico, ¿cierto? Le diagnosticaron depresión, qué sé yo. Pero ahí tendríamos que cuestionarnos el tratamiento que está recibiendo. ¿Cómo no podemos ver que hay un problema en ese proceso? Y ahí está mal el tratamiento, ambos, o sea, el tratamiento generalizado, digamos. Algo no está pasando ahí que no provoca bienestar. Entendiendo que la persona también tiene que poner de su parte, qué sé yo, pero hay algo que está pasando ahí en ese proceso que no hace sentido, o que el sentido, ojo, o que el sentido de esa persona, el único sentido de esa persona sea ir para allá, conversar un rato y tomarse ese fármaco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos hasta ese punto? Buen punto ese. Oh. Oye, vemos que Gabriel se apasiona ahí con el... Sí. Es intenso. Parece que es una trinchera esa, no en el sentido de psicólogo versus psiquiatra, sino de enfrentar en el fondo estas situaciones que no se visualizan, que no se están observando con el cuidado que requieren. Pero yo a Gabriel lo considero una suerte de detective de la psicología, que es una persona que indaga mucho, que es súper, está con la lupa ahí de la mente. Y sí, me gustan mucho estas conversaciones que tenemos por lo mismo, porque siempre hay algo más que mirar que de pronto no estamos viendo. Siempre hay algo más. Sí, bueno, me parece. Chris. Bueno, yo creo que la cosa quedó arriba, ¿eh? Sí. La cosa quedó completamente arriba. Y bueno, el último comentario que leemos que Kardashian dice que a veces queda peor, atrapado en los medicamentos
el plan de atención mental en Chile, al parecer, se enfoca en mantener al paciente enfermo. Mira, Interesante. podría ser, podría ser. Interesante. Ahí debería escribirme en el Instagram para que conversemos un ratito. Ya. Así nos podíamos un diálogo después. En honor al tiempo, queremos hacer el cierre de este programa. Pasamos por varios temas y lo mejor es que ahí profundizamos harto. Por lo menos en el primer tema se profundizó harto, en este tema también se profundizó harto. Creo que lo del réclame que vi no causó ningún furor. Así que ese no quedó en el top 3 de las conversaciones buenas. No, yo creo que se autoeliminó. Esto cuando Sí, quede arriba ya no quedó- va a estar eso, no. Quedó como spam. Incluso Twitch lo encontró tan penca que lo borró. Así. Pero, pero ya, en honor al tiempo y porque, bueno, así como no hay primera sin segunda, en una de esas no hay segunda sin tercera, pues hay que dejar conversación para otra Upa. ocasión, tal vez, si llegara a surgir. Ya más estudiados, yo creo, sí, más estudiado en relación por ejemplo, esta última conversación que tuvimos, Hay que darle una ¿tu último vuelta. tema? Hay que darle otra vuelta. sí, hay que dar una vuelta, porque aparentemente da para más. Gabriel ahí está apoyado sobre su escritorio y se notaba ahí Sí. la fuerza, el interés por hablarlo, por decirlo. Y bueno, como siempre, muy agradecidos de las conversaciones que tenemos contigo, son siempre muy profundas, son súper interesantes, nos permiten crecer un poquitito más porque logramos esto, po, escalar un peldaño, subir un peldaño y mirar cosas que antes no veíamos. Yo creo que eso es como lo más importante. Hoy día JP manifestó su satisfacción también al escribir en las redes sociales y el placer que le dio en el fondo poder hacer sus descargos, la tranquilidad que le da. Y qué bonito es esto, ¿no? Qué bonito es esto, JP, te dejo a ti ahora. No, pues, agradecer a Gabriel por, insisto, y como te dije nuevamente, gracias por dejarnos entrar a tu hogar, por regalarnos tu tiempo, porque la boleta no va a llegar por estos lados. No, regalarnos tu tiempo y darte el tiempo también de compartir o escucharnos. Yo creo que eso se agradece más, de escucharnos, gracias por alabarme. No, no, gracias fucha, no sé cómo es eso. Por responder Por lo el que. ¿Ah? Por el refuerzo positivo, Eso, gracias. Por responder lo que nos comenta la gente en el chat. Y nada, pues, como dicen por ahí, no es primera sin segunda, no es segunda sin tercera. Ahí te dejamos la invitación, las puertas creo que- abiertas. Yo creo que la tercera tiene que ser ya con un carbón ahí, ¿o no? Oh, el Cristian, le gusta de invitar a la gente con la que hablamos asado. Eso sí. Pues no lo puedo evitar, pues Colorado. Lo tiene. Encantado. Pero ahora todos pasamos a cuarentena, así que. Estamos fritos. Por ahora. Sí. No, pero eso, muchas gracias de verdad, Gabriel. Me sentí más suelto, como dijiste tú al principio. Ya, mis manos están calentitas. Ya está con los pies arriba, hasta incluso casi del escritorio. Casi no Te alcancé. faltó el puro cigarro, ¿no, Colorado? Hizo que no fumo, weón. No, pero eso, de verdad se agradece de corazón el estar con nosotros, tu tiempo acá con nosotros. Así que invitado, tiene las Y puertas la buena onda. para volver ahí. Te abro las puertas de. Ah, no. Si abro esas puertas, va a quedar la embarrada. Pero. Puede salir un león blanco de ahí. Si no, uff. El monstruo. Eso, Gabriel, unas palabritas si quieres. Ahí te pasamos el micrófono. Sí, agradecerle a ambos por la invitación. Cuando quieran vuelvo, no hay problema. Ahí conversamos de otras cosas que quizás pueden ser interesante también plantear. A mí me gusta poder conversar, poder dar mi punto de vista, en realidad que se puedan generar con conversaciones, instancias de debate, ahí que participen las personas en el chat. Saludos ahí a todos y todas las que participaron.
Y sí, yo creo que estas instancias son muy necesarias. Creo que tenemos la posibilidad hoy en día de tener distintas plataformas y tenemos que aprovecharlas para poder conversar, para poder dialogar, para poder generar una instancia distinta. Y así que gracias por la invitación, todo eso. Ahí no sé si tienen mi Instagram para, Chuta, para perdón, poder... no lo puse. Pero claro que Perdóname, sí. perdóname. Pero en Instagram lo vamos a publicar Sí. igual, ¿no? Recuerde. Sí, Súper. Y estamos ahí con un emprendimiento de miel también sí, para que lo agreguen. a ver, Ahí espérenme, se llama, lo pongo al tiro. Déjenme aquí. es @puerto_miel. Pero Sí. ese es tu, es O como sea, tu de otro Instagram. Instagram, pero de la miel. Sí, de la miel. Ah, Ese. Y el otro, ustedes ya lo conocen, pues ya Mira, estoy Sí. estoy buscándolo acá. el psicólogo Gabriel Moya, el Instagram. Sí. Oye, saben ya, los que quieran, los que necesiten un acompañamiento psicológico, no duden en contactar a Gabriel. Gabriel. Bueno, ahí en el live lo estoy mostrando en estos momentos. Estoy mostrando el perfil de Gabriel. Ahí. Bueno, ay, no se ve por la chita. Ahí sí. No sé, no me le ve. No me le ve, bro JP, ¿por qué me hacía esto? Y me caché yo mismo. Si la cuestión es. Sí, está bien. Hable nomás. Yo también hable hablo nomás. conmigo, ¿será normal? No se me ve. Amigo, usted estaba publicando unas cosas, pero. No se me ve. Ah, las cosas. ¿A quién sigue usted? ¿Pamela Anderson? ¿Por qué sale ahí Pamela Anderson? No, pucha. Ya no me De resulta. Baywatch sale ahí. Eh, Y nos perdimos, estoy viendo el Twitch, nos fuimos a la ñonga. Ya no Sí. se ve nada de nada. no, ya ahora Bueno, sí. pero eso sí, pueden seguirme como psicólogo Gabriel Moya y el emprendimiento de miel es puerto_miel. Miel Sí, de estoy Ulmo. Miel de uno. Ya lo saben ya, si quiere su tecito con miel de ulmo, o se quiere comer una tostada y ponerle miel, o no sé qué otras aplicaciones tendrá la miel en la cocina, Muchísimo. porque yo la uso re Y poco. beneficio, muchísimo. Hay Mira. investigaciones al respecto también de la Universidad Católica, ahí si quieren indagar. Ahí está. Buenísimo. Ya lo dijo todo ya nuestro invitado. Con eso nos despedimos entonces. Pues amigo Chris, qué Vamos, gusto haberte gracias, Gabriel. visto. Gracias. Qué bueno haberlo pasado bien. Mañana tenemos transmisión también, po. Dejamos ¿Ah, sí? invitado al tiro. Sí, porque hay que reemplazar los días que no hemos estado. Ja, ja, ja. Mañana tenemos otro invitado más, pero ahí, atento en Instagram. Estamos de Un patiperro revuelta. que anda en Nueva Zelanda. Ya Pero lo conocen ya. Cristian, por la chita, yo creando Tercera. expectativas, yo creando ahí, es como en Instagram y usted ahí, No, echando a me perder. equivoqué. No es un patiperro que anda en Nueva Zelanda. No. Próxima invitación Es con alguien que está Gabriel, dentro de terapia Chile. de pareja. Chris versus JP, nos vemos. No, ya, muchas gracias a todos, con esto nos despedimos. Gabriel, que es un poquitito en el Zoom, no se vaya, esta despedida Sí. es por internet. Ya, Baja el telón colgado. ya, muchas gracias a todos, nos vemos mañana, a la misma hora, en el mismo canal, en el mismo canal. Ya, nos vemos, chaito. Chao.